El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Cuenta con subtítulos de apoyo o sistema closed caption. Esta noche en Noticias 1 hablamos con el autor de 2 de las fotos incluidas en el documento que el presidente Duque presentó a Naciones Unidas. Dice que una la tomó hace un año en el Catatumbo y la otra en Chocó, y que allí hay una tercera de su agencia AFP en el Guaviare. Venezuela también se equivocó en sus acusaciones contra Colombia. Amenazas del abogado del expresidente Uribe, Diego Cadena, contra columnista Daniel Coronel deben tomarse en serio, dijo director de la Fundación para la Libertad de Prensa. Alberto Sierra, alias Pipintá, declara esta semana en la Corte en el proceso contra el expresidente Uribe. El Banco Agrario demandó a Lucio, esposo de la embajadora en Francia, por gastarse en una casa de recreo el préstamo que recibió para sembrar cacao. Y en los deportes, Germán Arango. Va a haber lluvia de goles esta tarde-noche en el Estadio de Techo con el empate final a 3 entre la Equidad y el América de Cali, que, atención, suma 14 fechas por la liga, anotando gol en cada partido. Buenas noticias para la selección Colombia. David Ospina jugó su segundo partido con Napoli y fue victoria 2-1 sobre Brescia por la liga italiana. Después de un intenso aguacero, de vientos de frente y de costado, de recortes en el trazado original, Mats Pedersen se convirtió en el primer danés campeón de la prueba élite en los mundiales de ciclismo de ruta, donde el mejor colombiano fue el Bananito de Tancur en la casilla 14. Esto trae Cristina Hurtado en Toma 1. Puntos sobre las IES para los líderes del reggaetón que se quejaron con la Academia de las Artes y las Ciencias de la Grabación Latina. Mientras en Nueva York los líderes mundiales discuten sobre cómo salvar la Amazonía, el subcantante Mario Muñoz ya se encuentra allá. Desde el pulmón del mundo ejecuta una tarea de salvación. Presentar coordenadas precisas y concisas, al igual que embajadores. Y aquí está, esta es nuestra imagen del día. La denuncia de la canciller y vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la Asamblea de la ONU, con la ubicación exacta de campamentos en los que se estaría urdiendo un plan contra Maduro. Pues aplicamos las coordenadas al geoportal, el mapa oficial de Colombia, y 2 de los puntos dieron en alta mar sin isla, a menos de 4 kilómetros. El tercer punto resultó ser la sede donde la organización Save the Children atiende a los niños de la migración venezolana. De esta historia hablaremos hoy. Desde el sistema informativo del Canal 1, este es Noticias 1, emisión central, con Mabel Lara y Germán Arango. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí están las noticias del fin de semana e iniciamos. La historia de las fotos del informe del presidente Duque ante la ONU es más larga y complicada de lo que se creyó en un principio. En un rastreo de lugares y fechas, Noticias 1 encontró la maraña detrás de ellas. Patricia Uribe. Mabel, algunas de las fotos se ubican entre 2001 y 2003 y ni siquiera en el Cauca, sino en Nariño, al otro extremo geográfico del Táchira, en Venezuela. Este dossier de 128 páginas contiene el acervo probatorio que demuestra la complicidad del régimen de Nicolás Maduro con los carteles terroristas que atentan contra el pueblo colombiano. El periódico El Colombiano abrió la discusión sobre el origen del dossier de Colombia contra Venezuela, cuando advirtió poco después de que el presidente terminara su discurso en la ONU que esta imagen había sido publicada por el mismo diario junto con otras el 7 de junio de 2015 con el nombre de Con piñatas y regalos llevan a los niños a la guerra, historia que se había desarrollado en la vereda de Huicitó, municipio del Tambo, Cauca. El colombiano contó que ese material fue suministrado por el Ejército Nacional. Esa misma foto, junto con otras del informe del colombiano, también están en el archivo de Noticias 1, pero fueron publicadas un año antes del artículo del colombiano. Encontraron fotografías de guerrilleros del bloque José María Becerra del ELN imitando al ejército en sus denominadas acciones cívico-militares. Según nuestro informe, las fotos fueron encontradas en ese año en un operativo en el Tambo, Cauca, por la tercera división del ejército, fuente de nuestra noticia. También se ven guerrilleros disfrazados de payasos y de mimos con brazaletes del ELN. Algunas de esas fotos también fueron publicadas por el diario El País de Cali, pero el 7 de julio de este año con un título actualizado:
Venezuela, el campamento más grande para la guerrilla colombiana. Y anoche, el autodenominado Frente de Guerra Occidental del ELN dio otra versión. Aseguró en un comunicado que las fotos no eran en el Cauca, sino en Nariño, y que fueron tomadas por un guerrillero entre 2001 y 2003, durante una actividad con niños en la vereda El Vergel, en el municipio de La Llanada de ese departamento. Algunas de estas mismas fotos que el ELN ubica entre 2001 y 2003, que Noticias 1 publicó en 2014, que el colombiano referenció en 2015, también fueron publicadas por el diario El País de Cali, pero el 7 de julio de este año, con otro título. Un líder del Tambo Cauca le dijo a Noticias 1 hoy que esa foto tampoco fue tomada en Venezuela. Inclusive en el Facebook de la Asociación de Cacaotero aparecen varias fotos que muestran actividades de la asociación o de la comunidad en la caseta comunal, que es la que aparece en esa foto que mostró el diario El País y que dice que es un salón de clases en Venezuela. Entonces, realmente esa es la caseta comunal del corregimiento Luisito en el Tambo Cauca. Otras fotografías del informe Duque en la ONU también fueron cuestionadas. Y otro error que intenta remediar el ejército es la ausencia de crédito y por consiguiente de pago a los autores de las fotografías incluidas en ese documento. Noticias 1 encontró a uno de ellos, Iván Serrano. Mabel, el fotógrafo Luis Roballo de la France Press explicó que hace un año en Catatumbo se detuvo a tomar la imagen de una casa vacía, la que resultó identificada en el Táchira en el informe presidencial. Luis Roballo, fotógrafo de la agencia francesa de prensa AFP, es el autor de otras 2 fotografías utilizadas en el informe que Duque presentó ante la ONU, señalando al gobierno Maduro como protector de las guerrillas activas colombianas. Este dossier. Roballo, ganador en 2 ocasiones del premio Simón Bolívar de periodismo, le contó a Noticias 1 detalles de cómo tomó una de estas fotografías, la casa de madera, el año pasado en el Catatumbo, norte de Santander. Esta foto la tomé en la región del Catatumbo, el norte de Santander, el 20 de septiembre del 2018, durante un viaje que hice a esta región. Me bajé del carro, tomé las fotos, hice varios ángulos y continuamos el viaje. La otra fotografía de Roballo incluida en el informe a la ONU es esta de una guerrillera del ELN, tomada por él en Chocó y no en Venezuela. Contiene el acervo probatorio que además de las 2 fotos de France Press, en el informe del gobierno colombiano se incluyó esta otra foto de la misma agencia, que tampoco fue tomada en Venezuela y que no corresponde a miembros del ELN. Fue captada en el Guaviare y quienes se ven de espalda son miembros de las disidencias de las FARC. En un comunicado, las fuerzas militares reconocieron que utilizaron estas fotos sin darles crédito a los autores. En el caso de Roballo explicaron que la tomaron de internet del portal The Epoch Times, cuya publicación de octubre 22 de 2018 sí da crédito a Roballo y especifica que la foto fue tomada en el Catatumbo colombiano. En su comunicado, las Fuerzas Armadas aseguran que dichas fotografías fueron incluidas en el informe como apoyo de diseño gráfico. Y la versión del ejército va en que las fotos fueron incluidas en el documento como referencia antes que como prueba, pero el presidente Duque las presentó como evidencias ante la ONU. Miguel Ángel Peñaranda. Mabel, el ejército no obstante asegura que existe información real de la inteligencia que corrobora la tesis que el presidente Duque expuso en la ONU. La columna vertebral de este informe es inteligencia. Las fuerzas militares colombianas admitieron oficialmente que las fotografías cuestionadas por los medios de comunicación son de autoría ajena, pero afirmando que se usaron solo como referencia. Contiene el acervo probatorio. Realmente la foto se toma como una referencia, antes que como una prueba, se toma es como una referencia del informe que presenta Fundaredes en el 2018. Fundaredes es una ONG de profesores venezolanos de la oposición al gobierno Maduro que ha publicado la presunta infiltración de la guerrilla colombiana en escuelas venezolanas. Que aquí hubo un trabajo de inteligencia, información aportada por las agencias de inteligencia, pero también hubo algunas fuentes abiertas. Y de esas fuentes abiertas encontramos a esta organización, a esta ONG, y donde vemos que hay unas denuncias muy importantes de los educadores del estado del Táchira. Según describe el general Luis Navarro, comandante de las fuerzas militares, la veracidad del lugar en donde se tomaron las fotos no interesa. Yo creo que esto no le puede hacer perder peso a la denuncia que se ha presentado ante Naciones Unidas
porque esa foto es una verdad, es una foto que está ahí de lo que hace el ELN. Y no nos vayamos por las ramas en la discusión. Aunque Duque insistió en distribuir el informe a otros gobiernos como una denuncia que debe ser conocida por todos, el enlace de dicho informe en la página web de la presidencia fue eliminada. Por su parte, Delcy Rodríguez, canciller y vicepresidenta de Venezuela, le entregó a la Asamblea de Naciones Unidas la ubicación de 3 puntos en los que Colombia estaría entrenando a terroristas para atacar a Venezuela. Los buscamos. 2 de ellos quedan en alta mar, sin islas cercanas. Ignacio Gómez. Mabel, el tercero es la sede que ocupa hace 3 meses la Fundación Internacional Save the Children para atender a niños venezolanos, es decir, personas que todavía no tienen la edad suficiente para ser considerados terroristas. La canciller venezolana respondió a las denuncias de Colombia, denunciando los planes que, según la información que entregó a la Asamblea General de la ONU, se urden en Colombia contra Venezuela. De la existencia de campamentos donde se está entrenando a terroristas para agredir a Venezuela. Tal como un día antes lo había hecho el presidente colombiano, la vicepresidenta venezolana le entregó a la ONU un documento con sus denuncias y con las coordenadas de tales campos de entrenamiento. Yo le voy a pedir al presidente Duque que tome un lápiz. Noticias 1 tomó papel y lápiz y aplicó las coordenadas descritas, coordenadas precisas y concisas, al buscador geoportal, que es el mapa oficial de Colombia. Campamento en Santa Marta. Los números ubican el campo de entrenamiento paramilitar que la vicepresidencia anuncia en Santa Marta, en el mar territorial de Panamá, a más de 40 kilómetros de la isla más cercana. Gira a la derecha en 50 metros. Las coordenadas que la vicepresidenta le atribuye al campo de entrenamiento paramilitar de Riohacha tampoco ubican el punto en tierra firme, sino en el Caribe colombiano, al norte de las Islas del Rosario. Del oeste. Campamento en Maicao. Estas sí permiten ubicar un lugar en tierra firme. Buenas. Los vecinos efectivamente dan cuenta de la presencia ya de cierto número de venezolanos, pero todavía sin edad para ser terroristas. Ahí funciona una fundación que se llama Children, no sé qué van a... La Fundación Save the Children tiene en Maicao un programa para atender a los niños de los migrantes. Y tenemos nuestras oficinas en las que funcionamos en Maicao. Los vecinos respaldan el cumplimiento de la neutralidad de su trabajo. Bajo los principios humanitarios de la imparcialidad, la humanidad, la independencia y la neutralidad. No, esto por acá es muy sano, muy tranquilo. Es más, eso es ahí una fundación. No, ahí no, no. Ahí no se ha visto nada raro de eso. Todo esto tranquilo. Los reportes de la policía que vigila la zona dan cuenta de que allí se habla de techo, educación y comida para los niños, más que de un cambio de gobierno en Venezuela. El columnista Daniel Coronel publicó hoy las grabaciones en las que el defensor de Álvaro Uribe en la Corte Suprema habla con su hermano de un plan contra él para ser ejecutado por alguien al que llaman Vinagre. Juliana Ramírez. Mabel, la FLIP en Colombia y el CPJ en Estados Unidos están alarmados no solo por el contenido de la conversación, sino por el poder político de quien organiza el plan. El periodista Daniel Coronel, en su columna de la revista Semana, reveló una conversación entre Diego Cadena, abogado del expresidente Álvaro Uribe, actual jefe del partido de gobierno, y su hermano Álvaro, en el que planean una venganza contra el columnista. En palabra de ellos, hacerle una fiesta sorpresa con participación de alias Vinagre. ¿Es que le va a tocar hacer a ustedes? Sí. Hacerle fiesta a ese hijo de puta, pero esperarse en unos días. No, ya lo escribí a Vinagre. Sí, claro. Por ahí, decirle, o pegarte el viaje y decirle, venga, esto ya me volvió un dolor de cabeza muy serio. La Fundación para la Libertad de Prensa se pronunció sobre las amenazas en audio. Los términos empleados en la grabación pues advierten la gravedad de lo que estaban intentando planear o de lo que están intentando planear en contra de Daniel y por supuesto pues que esto aumenta el riesgo contra Daniel Coronel aún en Estados Unidos. En la grabación obtenida legalmente por orden de la Corte Suprema de Justicia por un proceso por presunta manipulación de testigos, Diego Cadena, quien se autocalifica como abogado, se refiere a su hermano como Miami. A él le manifiesta su molestia por la columna de Coronel Cortinas y Realidades de julio de 2018, donde mostró fotografías suyas con Álvaro Uribe. La foto del Instagram me la subí en la página de Semana, weón. Y me sacaron un video hablando con el testigo, pero no, es una gonorrea, Miami tiene el teléfono a reventar, weón. ¿De verdad? Sí, weón. Qué gonorrea, weón. Malparidos, hijo de puta.
Álvaro Cadena le recomienda a su hermano que no amenace ni confronte directamente a Daniel Coronel y que actúe sigilosamente. No digas ni mierda, es lo sano. Cuando menos piense, tiene dolor de cabeza por hijo de puta. La configuración de que sea una persona cercana al senador Uribe, que además pues ha venido adelantando su defensa, y donde sea él y su hermano los que aparezcan en la grabación, es todavía más peligroso porque da luces del poder y del alcance que puede tener esta amenaza contra Daniel. Una vez se conocieron los audios del abogado del expresidente Uribe, la Fundación para la Libertad de Prensa activó sus protocolos. Desde la FLIP estamos adelantando contactos con organizaciones en Estados Unidos como el CPJ para poder identificar cuál es el nivel de riesgo que él tiene allá y tomar acciones preventivas. El autodenominado abogánster Diego Cadena, aunque no negó ni afirmó que la fiesta sorpresa contra Daniel Coronel se tratara de un atentado contra su vida, dijo que alias Vinagre era un cliente suyo y lo que tenía planeado era una campaña de desprestigio contra el periodista. Alberto Guerrero, alias Pipintá, uno de los dos principales testigos contra el expresidente Uribe en el proceso contra este en la Corte Suprema, rendirá declaración el próximo miércoles. El próximo miércoles 2 de octubre, el ex jefe paramilitar Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, el bloque Cacique Pipintá, declarará ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en el proceso que ese alto tribunal adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. Hernán Sierra, quien se encuentra recluido en la cárcel de Convita, Boyacá, y quien junto con otro paramilitar, Juan Guillermo Monsalve, son testigos claves contra Uribe, ha dicho que se ratificará en sus acusaciones contra el expresidente. En un video del pasado 12 de septiembre, Sierra le dirigió una carta al presidente Duque en la que narra cómo las autodefensas ayudaron al gobernador Uribe para que se eligiera y reeligiera como jefe de Estado. Como integrante de la SAUCE le hicimos campaña para la primera y segunda presidencia. En mi zona, año 2001, estuvo presente en una subasta ganadera. Miembros del Pipintá le prestaron seguridad. El testigo había declarado sobre los supuestos nexos de Uribe con los paramilitares del bloque Metro en los años 90. Los fundadores y creadores de lo que se terminó llamando bloque Metro son el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe su hermano, Santiago Gallón, Luis Villegas y Juan Guillermo Villegas. El ex jefe del bloque Cacique Pipintá ya se encuentra en Bogotá con sus abogados para preparar su declaración ante la Corte. Él dice tener videos reveladores que muestran a Uribe Vélez presuntamente reunido con paramilitares. En el juicio al magistrado Malo emergió la declaración de su magistrado auxiliar, que explicó que hace una década están las pruebas contra los congresistas Musa Besaile, Julio Mansur y Álvaro Ashton, y que estas no avanzaron por las maniobras de otro abogánster, Guillermo Gómez. Mabel, el de este caso se llama Fabián Sánchez y era el encargado de buscar paramilitares en las cárceles para que voltearan sus declaraciones a favor de los investigados, pero también de halagar a los magistrados. José Reyes Rodríguez, magistrado investigador de los casos de Musa Besaile, Julio Mansur y Álvaro Ashton, relató lo que encontró en cada uno de los expedientes por parapolítica hace ya casi una década. Sin embargo, ninguno de los tres fue sentenciado por la Corte Suprema y ahora estos aspiran a tener rebajas de sus posibles condenas ante la JEP. En el expediente de Musa Besaile estaban las declaraciones de 3 sicarios y escoltas de la confianza de Salvatore Mancuso, según contó el ex magistrado investigador. Estas 3 personas y otro comandante paramilitar de apellido Cobos Telles declararon en alguna ocasión ante Justicia y Paz que Musa Besaile se le solía reunir con los paramilitares. Las reuniones se dieron para discutir apoyos políticos. Se reunieron con el objeto de apoyar o de discutir apoyos a una señora que se llama Mara Bechara. Esa señora tal vez aspiraba como a la gobernación de Córdoba o a la alcaldía de Montería, alguna de las dos, y era muy del afecto de Salvatore Mancuso, tanto así que era la suegra de Gordolindo. En esa reunión habrían estado Julio Mansur y Musa Besaile, según narraron a Justicia y Paz los 3 testigos que trabajaron para Mancuso y que luego fueron contactados para que alteraran la verdad. Los habría estado buscando el defensor de Musa Besaile, pero no el defensor principal, sino el suplente, que a la postre se convirtió en gobernador de Córdoba, que era Alejandro León. Para ese momento, año 2010, la Corte había ordenado interceptar los teléfonos de los 3 testigos exparamilitares y allí también oyeron a un abogado de nombre Fabián Darío Sánchez Petro.
ese abogado Fabián era, digámoslo, el que hacía el trabajo sucio, el abogánster, digámoslo así, de estos paramilitares. Al oír las conversaciones, los investigadores descubrieron que no solo los abogados Alejandro Lyons y Fabián Darío Sánchez Petro habían intervenido ante los 3 paramilitares para que cambiaran la versión. Inclusive en las conversaciones, lo recuerdo con toda claridad, el hermano de Julio Mansur intervino, tanto que hasta que la corte le compulsó copias por estar liderando una organización que tergiversaba testigos. También en las interceptaciones a los teléfonos del ex senador Álvaro Ashton, este habló de halagar al jefe de los 9 en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Se decía que era el doctor Fernando Castro Caballero. Fernando Castro Caballero era, para la época de la conversación de Ashton, presidente de la sala penal de la Corte Suprema. El director del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital y primer actor en la trama de corrupción de esta entregará a la Fiscalía 20 convenios suscritos con irregularidades como prólogo del principio de oportunidad que está pidiendo Víctor Ballestas. Mabel, en la Procuraduría ya han depuesto testigos en contra de él, entre ellos su secretaria, quien dijo que nunca le pidió soportes de sus cuentas porque él decía que todo estaba correcto. El escándalo de corrupción de la Universidad Distrital por la pérdida de más de 10.000 millones de pesos que produjo protestas de los estudiantes esta semana en Bogotá tomó un nuevo aire con las audiencias que se celebraron en la Procuraduría, al tiempo que en la calle había enfrentamientos. Wilma Muñoz, actor principal de toda la trama de corrupción, entregó a través de su abogado más detalles de los demás supuestos implicados en la dilapidación de esta gran suma. El primer interrogado fue el rector actual del centro universitario, Ricardo García Duarte. Recuerde que estaba bajo la gravedad de juramento. Sí. El apoderado le recordó al rector que parte de los 10.000 millones de pesos se invirtieron en lobby para su elección con políticos de Bogotá que supuestamente podían incidir en los votos de algunos de los miembros del Consejo Superior. Mencionó reuniones con la ex representante liberal Olga Lucía Velázquez y con el ex secretario general de Presidencia Alfonso Prada. Me puso una cita y yo fui, cuestión de unos minutos, le empecé a echar el cuento a Prada. No, pues si yo fui concejal y yo lo conozco a usted. ¿No? Siguiendo con su interrogatorio de denuncia, el apoderado del investigado Muñoz, que es todavía funcionario de la universidad, también reveló con sus preguntas que con plata oficial de ese centro se pagaban fiestas del rector con Muñoz y otro directivo con prostitutas. Hicimos a una especie de bar o de sitio pues de chicas en Teusaquillo. Fuimos 3 personas apenas. Camilo, Wilman y yo. Y por pura curiosidad fui y no me demoré más de 20 minutos. La testigo clave del proceso es Patricia Gamboa, de Tesorería, quien era una de las 2 funcionarias de la distrital que podían trasladar los dineros de una cuenta institucional a otra que manejaba el investigado Muñoz y de donde se habrían perdido los 10.000 millones de pesos. En alguna oportunidad fueron 150 millones, en otro eran 350. La Procuraduría ya estableció que al menos 3.000 millones de pesos salieron de un lado y entraron a otro. Incluso que había sido autorizado por el rector. ¿Hay algún documento que la respalde? ¿Acto administrativo? No había, no. Nunca me lo presentó y yo, pues era mi jefe, yo asumía que lo que él me estaba diciendo era correcto, ¿no? El jefe financiero de la universidad, Eusebio Rangel, fue citado como testigo y podría terminar involucrado por su presunta actitud omisiva, pero al referirse al rector, su actual jefe fue tajante. El doctor Ricardo García Duarte, dentro de su condición de demostrar una oveja de traza y un león. En la Procuraduría, el fallo en primera instancia se daría la última semana de octubre. El exguerrillero, pastor y esposo de la exfiscal y embajadora de Colombia en París, Carlos Alonso Lucio, está siendo ejecutado por el Banco Agrario, que descubrió que el préstamo que le pidió en 2016 para sembrar cacao habría terminado en la remodelación de una casa de recreo, pero el caso está frenado en la Fiscalía. Carlos Alonso Lucio fue denunciado ante la Fiscalía por abogados del Banco Agrario. El posible delito por el que Lucio está siendo investigado es por aplicación fraudulenta de un crédito. En 2016, la Agrícola Tierra Prometida, empresa familiar representada legalmente por el papá del excongresista y en donde el mismo Carlos Alonso Lucio, representante legal suplente, obtuvo un crédito de Finagro por 1.234 millones de pesos para inversión agrícola. Este crédito tiene intereses muy bajos y plazos de gracia porque supuestamente el dinero iba a ser utilizado en cultivos de cacao en el Bichada.
los recursos fueron desembolsados por el Banco Agrario, a pesar de que Carlos Alonso Lucio, quien era el codeudor de la obligación, nunca firmó los pagarés. En una visita del banco al predio 2 años después, se advirtió que no se había invertido en cultivo de cacao alguno los recursos del préstamo. Aparentemente, este dinero habría sido utilizado para el mejoramiento de una casa de recreo en el Valle del Cauca, pero además, los funcionarios del banco advirtieron que una propiedad que había sido puesta como garantía al préstamo habría sido sobrevalorada y además es objeto de un litigio por escrituración. Aunque la denuncia fue instaurada hace 3 meses, el caso ha pasado por el despacho de 4 fiscales, sin que exista hasta ahora una decisión de fondo. La esposa de Carlos Alonso Lucio, Vivian Morales, fue fiscal en 2010, cargo en el que su esposo habría tenido gran influencia. Y llegan las cifras. El nuestro es el país peor clasificado en la lista de la OCDE de balance entre vida y trabajo, lo que indican los indicadores. El índice Mejor Vida de la OCDE, que suma y resta los factores de calidad de vida y del empleo, ranqueó a Colombia como el peor país en balance vida y trabajo, seguido de México y Turquía, y de últimos a Nueva Zelanda y a Estados Unidos. Esto indica que aquí todavía creemos que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Esto es lo que indican los indicadores. Atendiendo la queja de un padre de familia, la policía de Nigeria allanó un centro de formación islámica en ese país y encontró a 300 niños que eran sometidos a torturas como parte de su formación religiosa. Camilo Galán. Mabel, la policía los encontró esposados a rines de llantas, con cicatrices de azotes y otros fracturados por los martirios a los que eran sometidos. Luego de una denuncia por parte de un hombre al que una institución coránica en Nigeria le negó la matrícula de sus sobrinos, la policía allanó el lugar y encontró cientos de niños encadenados y maltratados. Cerca de 40 oficiales hicieron parte de la redada para rescatar a más de 300 menores entre 5 y 19 años que se encontraban esposados de manos y pies a rines de carros y en condiciones inhumanas, muchos de ellos con marcas de azotes en la espalda. No todos los menores que se encontraban allí eran nigerianos. Bajo el engaño de hacer parte de una comunidad islámica y además centro de rehabilitación, también llegaron niños que habían sido traídos de países vecinos como Burkina Faso, Malí y Ghana. Relatos recogidos luego de la liberación señala que quienes intentaban escapar del centro de enseñanzas islámicas eran colgados hasta que los huesos de sus hombros se quebraran y quienes eran atrapados robando comida eran azotados hasta que sangraban, mientras otros eran abusados sexualmente. Los jóvenes rescatados fueron trasladados a un campamento alejado de la ciudad, mientras las autoridades pueden encontrar a sus padres. La policía ha detenido a 8 personas como presuntos responsables de estos maltratos, entre ellos al director del centro educativo. Y la cifra del día es 1.1 billón de pesos que unos 5.400 colombianos repatriaron desde paraísos fiscales, acogiéndose a la amnistía que dio el gobierno y que se venció la semana pasada. Esta semana venció el plazo contemplado en la Ley de Financiamiento para la Normalización Tributaria y según la DIAN, el recaudo llegó a 1,1 billones de pesos. Estados Unidos, Islas Vírgenes, Bahamas, Islas Niue, Reino Unido, Suiza, Islas Caimán, Curazao y España fueron los países con mayor valor patrimonial normalizado, desde los cuales cerca de 5.400 colombianos se acogieron al beneficio de la normalización. Desde mañana, la DIAN podrá imponer sanciones a quienes omitieron activos o incluyeron pasivos inexistentes del 200% del mayor valor al impuesto a cargo. Antes de continuar, queremos contarles que por razones ajenas a Noticias 1, las señales de streaming han sido canceladas. Estamos con todo el equipo de Noticias 1 chequeando qué es lo que está sucediendo. Gracias por sus mensajes y les contaremos más adelante. Les tenemos más información. Pese a haber perdido 3 litigios en torno a un predio en la frontera con Panamá, el magistrado José María Armenta no lo ha desocupado ni piensa en hacerlo. Con el apoyo de la administración y la justicia local, espera a que pase el tiempo suficiente para que pueda reclamarlo por posesión. ¿Qué tal esto? Una persona para que les... El magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, José María Armenta, continúa insistiendo en quedarse con 35 hectáreas de un predio de 160 en el corregimiento de Sapzurro, en Acandí, Chocó, a pesar de que ha sido derrotado en los estrados judiciales. El señor Armenta ha perdido todos los procesos que ha abierto, el penal, administrativo, y aún más, sin embargo, él se está cobrando el 20%, le está cobrando el 20% de las lagunas
de los honorarios, supuestamente, por él haber ganado el proceso, pero él nunca ha ganado ningún proceso, en lo absoluto, siempre ha perdido todo. En cambio, los contrincantes de Armenta, cerca de 8 compradores de buena fe, tienen a su favor las decisiones jurídicas que les reconocen derechos sobre el predio que Armenta invade. Él perdió el pleito, entonces ahora pretende a través de una posesión que tampoco tiene porque es una posesión violenta, una posesión ilegal. Armenta ahora pretende a través de una demanda que inició en el juzgado municipal de Acandí, Chocó, quedarse con la tierra que tiene dueños, argumentando que sus clientes y por lo tanto él llevan más de 50 años como poseedores. Desde finales del año 2014 más o menos él ha querido intentar tener actos de posesión, pero no es cierto que lleve 50 años o que sus hermanos, porque no lo es. Los abogados de las víctimas del magistrado Armenta acudieron al inspector de policía de Sapsurro para hacer valer las decisiones judiciales que tienen a su favor. Y rotundamente nos cerró la puerta a la Administración de Justicia. A pesar de que la Corte Suprema no permitió registrar las 35 hectáreas que Armenta se autoescrituró, él está usando esa escritura en la demanda que reclama posesión del terreno, en el que taló al menos 7 robustos árboles y construyó un hotel. La construcción del hotel se hizo en total violación de las normas urbanísticas, no tiene licencia de construcción, fue sellada en alguna ocasión por el inspector de policía. Vendidos por el señor. Armenta fue procesado penalmente por estos hechos, pero su expediente fue archivado justamente porque el fiscal del caso, Luis Acero, amigo del cartel de La Toga, consideró que la escritura de Armenta no era ilegal porque no había sido registrada en instrumentos públicos. Entonces, que como no había nacido a la vía jurídica, pues no veía que se hubiera podido constituir algún tipo de delito. Lo curioso es que el togado Armenta incluyó esa misma escritura en la demanda de posesión para que se le declare propietario de las 35 hectáreas. Noticias 1 le solicitó una entrevista al magistrado. La entrevista que tengo pendiente contigo es una demanda indemnizatoria de perjuicios en contra suya. Ya está lista y la presentaré en estos días. No le voy a dar declaración. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. No es raro en Colombia que existan políticos sin lealtad con sus partidos, menos con las ideas que estos defienden. Lo que sí resulta exótico es que haya en la misma familia 3 casos de doble militancia. Con este video, el tristemente conocido político de Sucre, Yair Acuña, promociona su candidatura a la gobernación de ese departamento. Tiene todas las probabilidades de ganar esa posición dentro de un mes, a pesar de haber sido investigado por la justicia por nexos con el paramilitarismo y también por presunta compra de votos cuando fue detenido en 2015 con 200 millones de pesos en efectivo, 5 días antes de las elecciones de ese año. En el video publicitario que se difunde en Sucre para hacerle propaganda a Yair Acuña, aparece a su lado esta mujer, que llamó poderosamente la atención de los dirigentes de Cambio Radical. Se llama Katiana Aguirre y es, o más bien era, candidata a la Asamblea por Cambio. Pero ella, en lugar de apoyar a Eduardo Pérez Santos, aspirante a la gobernación de Sucre por ese partido, aparece feliz en carroza con el rival de Pérez Santos, Yair Acuña. Por eso las directivas de Cambio le pidieron al Consejo Electoral esta semana que revoque el aval que le dieron a su excandidata. Pero la historia no termina allí. El esposo de la infiel Katiana es el actual representante de la Cámara, también de Cambio Radical, Héctor Vergara. Este fue sancionado con 6 meses de suspensión de su voz y su voto en el Congreso por su partido, porque se comprobó su doble militancia al apoyar al candidato del Partido Conservador a la alcaldía de Ovejas, Sucre. Demuestre ese sentido de pertenencia, ese arraigo. Por si ya no fuera suficiente, el representante Vergara, sin voz ni voto, pero sí con mucha viveza, puso a su hermano Alberto Carlos Vergara en las listas del Partido Liberal, al Consejo de Sincelejo. De seguir como va, la familia Vergara Aguirre va a terminar con parientes candidatos en todos los partidos. Yair Acuña les está quedando en pañales a estos señores. Le he pedido al canciller Holmes Trujillo que vaya con las nuevas evidencias
ante el Consejo Permanente de la OEA. Debido a la enorme polémica que se armó por las fotos que el presidente Duque usó en su acusación ante la ONU contra el gobierno venezolano porque este albergaría en su territorio presuntamente a guerrilleros activos de nuestro país, el mandatario colombiano tuvo que reafirmar sus denuncias ayer en Miami. Y por eso mismo le hizo la petición pública a su ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, de que distribuyera en todo el continente el documento que contiene las denuncias. Le he pedido al canciller Holmes Trujillo que comparta esa información también con otros países amigos. 2 veces en su discurso de ayer, Duque se refirió a su ministro de Relaciones Exteriores como Holmes Trujillo. Le he pedido al canciller Holmes Trujillo. Tal vez al presidente le sucede lo mismo que al común de la gente, que cree que Holmes es el primer apellido de su canciller cuando en realidad es su segundo nombre. Carlos Holmes es el nombre compuesto del ministro y sus 2 apellidos son, como lo indica su hoja de vida, Trujillo García. Así que si Duque quería anunciar al canciller por sus apellidos, como es usual en los escenarios públicos, ha debido llamarlo doctor Trujillo García, no como lo hizo. Y le he pedido al canciller Holmes Trujillo. Se trata de una equivocación inocente, pero no deja de ser aburrida, porque Trujillo García es uno de sus más cercanos funcionarios. Es como si el presidente llamara un día a su vicepresidenta en un discurso Lucía Ramírez o a su ministra del Interior Patricia Gutiérrez. Sin duda, todos sabríamos a quiénes se refieren, pero nos parecería extraño que se refiriera a ellas de esa manera. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de TAC en Top Secret.